Bienvenidos a un episodio más de Política y Poder. El día de hoy contamos con la presencia de el internacionalista y ex canciller de la República, profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Ex canciller, gracias por participar del programa. Bienvenido, ¿cómo le va? Doctor Norman, muchas gracias por la invitación, muy honrado. Muchas gracias, doctor. La idea de invitarlo hoy al programa es pues para que nos comente un poco la terrible crisis que pasa en el Medio Oriente. Hoy sabemos pues que ya va a ser casi un año desde que Hamas, los terroristas del grupo de Hamas, atacaron brutalmente a más de 1.000 ciudadanos israelíes, violaron a mujeres, cometieron las atrocidades más grandes que uno puede imaginarse. Israel evidentemente reaccionó invadiendo mediante su ejército pues a toda la franja de Gaza, pero ya en las últimas semanas hemos visto, y en los últimos días sobre todo, ya un ataque no solo al sur, sino ahora al norte también, en donde hay pues terroristas del Hezbollah y en ataques bastante especializados, prácticamente se han tumbado abajo, como dirían en términos criollos, a la cúpula de este grupo terrorista. Cuéntenos, estimado doctor, ¿cuál es la situación en el Medio Oriente, habida cuenta que el día de hoy también Irán ha respondido pues y ha atacado a Israel? ¿Cuál es la situación real y qué tan grande y cuáles son las dimensiones de esta crisis que se vive en el Medio Oriente? A ver, muchas gracias por la pregunta. En verdad que el tema, yo diría el problema del Medio Oriente es muy amplio y tiene enormes complejidades. Yo voy a tratar de resumir sobre todo la última parte, porque como muy bien has referido, todo esto comienza, este último capítulo, quiero subrayar, el 7 de octubre del 2023. O sea, en pocos días va a ser un año. Jamás, controlando la franja de Gaza, Palestina, incursiona con sus milicianos terroristas en el sur de Israel, masacra, mata a 1.200 judíos. Viola, como muy bien has dicho, vulnera, asesina y se lleva más de 300 rehenes. Israel, sin pérdida de tiempo, le declara la guerra y invade la franja de Gaza, arrinconando a Hamas y por tanto al pueblo gazatí, ¿no es cierto? Y llega hasta la zona de Rafah, que es la más inmediata, contigua a Egipto. Egipto. Mientras eso pasa, los meses avanzaban, más de 35.000, 40.000 muertos, bombardeos, las reglas del derecho internacional humanitario, en verdad, fuera del alcance. Y las reacciones de Hamas también han sido complejas. Mientras eso pasaba, en el norte de Israel, Hezbollah, en la porción del Líbano, también una milicia como Hamas terrorista, empezó a bombardear, a atacar al norte de Israel. Israel empezaba a contestar, pero últimamente hubo un ataque selectivo con walkie-talkies, con buscapersonas, con Vipers, por parte, no se sabe de quién. Digo esto porque Israel nunca lo ha aceptado, no ha dicho, no lo ha referido como un acto propio, pero se deja intuir de que así fuera. Lo cierto es que, como consecuencia de ese ataque de Israel, Hezbollah bombardeó últimamente otra vez el norte de Israel. ¿Qué ha pasado en consecuencia de tantos ataques de uno y de otro lado? Hezbollah acaba de atacar mandando misiles sobre Tel Aviv, la capital de Israel. Bueno, para ellos la capital de Jerusalén, pero la ciudad más importante políticamente es Tel Aviv. Correcto. Y acaba de entrar un actor nuevo. Un Estado ya ahora sí, ¿no? En Ya, este un caso. Estado, que es un actor convencional. Irán ha lanzado más de 200 misiles contra Israel. En la Ahí tarde de estamos. hoy para Perú, ¿no? Y obviamente en la noche de Yaira, ¿no?
Y entonces se han abierto las alertas, las alarmas, porque lo que ha hecho Irán es un punto de quiebre que no se le conocía. Lanzando estos misiles que han caído en algunos lugares estratégicos. Ya mismo el vocero de Israel ha dicho que ha causado daños graves. O sea, no sabemos de pérdida de vidas humanas, pero hay algún daño. Israel acaba de prometer una reacción que mientras nosotros estamos hablando, no se conoce. Este programa que tan gentilmente tú me invitas, muchos canales, medios en el mundo están con las señales abiertas, transmitiendo. Yo te felicito por eso, No, le porque agradezco por su estamos, tiempo también, no, por favor, es Excelsior. que todos estamos Correcto, alerta. correcto. Yo llego a la casa y seguiré viendo las redes porque estamos alerta ante una reacción de Israel. El mundo está en estos momentos viviendo una tensión mundial. Eso es lo que estamos pasando. Entonces, nos preocupa la reacción de Israel, el tamaño de la reacción de Israel y más lo que pueda hacer como réplica Irán, que es un país que tiene poder nuclear. Hasta ahí hemos llegado con una situación realmente sin luz al final del túnel. Todo sigue siendo muy oscuro todavía, déjame decirte, doctor Naumann. Vayamos por la parte primero no convencional, quizás por el tema de las consecuencias que va a haber de la invasión, incursión ya limitada que ha dicho el vocero del ejército israelí, pero incursión y de todas maneras terrestre hacia la parte norte del Líbano. ¿Qué tan posible es que se combata con efectividad a este grupo que viene 30 años básicamente ya preparándose para una época como esta, una época de ataque? Porque esta sería ya la cuarta vez en que Israel incursiona en el norte y pese a ello se reagrupan, cobran fuerza y otra vez se arman, ¿no? En este caso, pues ya con toda la ayuda iraní que todos los analistas internacionales verifican y confirman, ¿no? Claro, con la única diferencia notable de que el jefe de Hezbollah y la cúpula parecen que han sido eliminados. Hassan Nasrallah, ¿no? Hassan Nasrallah han sido eliminados por Israel, que es lo que ha producido la reacción de Irán. Entonces, la incursión terrestre, como muy bien dices, es la cuarta, pero como Hezbollah es un grupo no convencional, saben camuflarse muy bien, entonces va a ser muy complicado para Israel determinar quién sí, quién no es miembro de Hezbollah, como le pasaba a Israel o le pasa a Israel para identificar del Hamas quién es un habitante de Gaza y quién es un miembro del Hamas. Son escenarios en verdad muy complejos, muy complicados. La violencia se vuelve una regla cada vez más real en el sistema del Medio Oriente y no hay ninguna posibilidad, ni siquiera en estos momentos, para un alto de fuego, que es lo más penoso. ¿Cómo se Estados detiene Unidos todo lo ha esto? intentado, pero no ha podido, ¿no? Ha sido Sí, infructífero el ¿cómo se esfuerzo de detiene Joe todo Biden. esto? Aquí los únicos que pueden contribuir para que todo esto se detenga son Estados Unidos, Uh-huh. que tendría que apretar a Benjamín Netanyahu, y China y Rusia a apretar a India, a Irán para que Al no se Ayatollah, Ali Khamenei, ¿no? Khamenei. ¿sí? Jamenei, para Khamenei. que no se produzca una colisión de efecto en verdad sin pronóstico que pueda dañar en el marco convulso que vive el Medio Oriente, que no se produzca esa colisión brutal entre los dos actores más relevantes del Medio Oriente, que son Israel e Irán. Tenemos que decirlo así. Ahora, en este contexto, estimado ex canciller, lo que queda claro es que Israel también quizás, si uno lo mira desde otro punto de vista,
diría pues que ahora sí encontró una razón suficiente para precisamente atacar a las centrales nucleares iraníes, porque de acuerdo a algunos expertos, Irán estaría a 2 o 3 años de ya contar con las armas nucleares, y si tiene la capacidad ya de misiles para que llegan a Israel, entonces evidentemente el riesgo para Israel es notable, ¿no? Sobre todo porque su política es bastante clara, la exterminación del pueblo israelí. Eso creo que queda claro en sus proxies, sobre todo tanto como Hezbollah, Hamas y los Houthis, ¿no? Que lo manifiestan abiertamente. ¿No sería esto un escenario ideal en todo caso para el ejército israelí, para atacar ya y el punto neurálgico de Irán? Puede ser un análisis, es un análisis válido. Yo la verdad todavía me resisto porque estamos hablando de Irán, es un país, un estado. No es fácil llegar ni invadirlo, ni tomarlo, ni llegar a sus puntos claves. A los iraníes les tomó afianzar la revolución del Ayatollah Khomeini en 1979. Y hay un estado de policía dentro de Irán, un régimen Correcto. teocrático que practica la Sharia. Entonces, digámoslo de esta forma, es muy, muy complicado ver que militarmente Israel pueda decidir algún tipo de incursión o de invasión como lo hace con Gaza. No, Irán es un país distinto a Me Gaza. refería a ataques aéreos selectivos, Y los quizás. ataques aéreos selectivos, seguramente que los va a hacer Israel, pero vamos a ver hacia dónde apunta. Tendrá que buscar equilibrio. Tendrá que buscar el número de muertos que se produzcan. ¿Cuántos muertos se han producido en el ataque con más de 200 misiles balísticos iraníes en territorio de Israel? Israel tiene que reaccionar, pero en equilibrio, porque un desbalance podría exacerbar realmente el clima y acabar con la paz total. No quiero alarmar a nadie, pero tenemos que Israel ser, tiene armas nucleares también, ¿no? y Eso, además, por eso eso se lo tiene que digo, entender, ¿no? por eso lo Es una digo. potencia nuclear. Es una potencia nuclear y por eso lo estoy diciendo. Hay que justamente evitar, y para eso los actores que pueden frenar a Irán y a Israel no es las Naciones Unidas, no, Naciones Unidas no. Estados Unidos puede detener a Israel. China y Rusia pueden detener a Irán, porque es lo que corresponde. De lo contrario, podríamos tener un nivel de colisión sin precedentes, que lo único que va a producir es muertos y más muertos, y no va a haber solución del problema de fondo, que pasa por el asunto palestino. Ese es el tema de fondo, ¿no? Un tema Es muy que serio. el tema de Palestina, doctor Norman, es el tema transversal. Claro, Los cruza a todos, correcto. porque tienen una cuota muy importante en este temperamento, eh, digamos, antisionista, etcétera. Ahora, lo que yo veo ahí también otro tema es que el temperamento de Estados Unidos hacia el ataque a Israel a las milicias de Hezbollah, a los terroristas de Hezbollah, ha sido muy distinto a la forma como ha actuado en Gaza, ¿no? En donde había muchos llamados de atención, muchos llamados a que actúen con más prudencia, pero no se ve tanto eso, sobre todo desde los ataques que le hicieron con los walkie-talkies a los mandos medios de Hezbollah y luego el, asesinato prácticamente que lo hicieron a vista y paciencia de todo el mundo con los ataques en el centro de Beirut, Israel, ¿no? Me parece que me da la impresión que los políticos, por lo menos norteamericanos, si no la por tanto republicanos como demócratas, no se ha escuchado voces contundentes en rechazo de eso. Al contrario, creo que hay un apoyo hacia esas actividades israelíes contra el grupo Hezbollah, ¿no? No sé si coincide con esa apreciación. Sí, hay
un conjunto de vectores allí bastante complicados, como decíamos al comienzo. Yo creo que vamos a tener que esperar para mirar el tamaño de la reacción de Israel, para medir esto que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo es que se van a producir estas reacciones de uno y otro lado? Porque va a finalmente medir la capacidad de hegemonía que se tiene de uno y de otro lado. Yo creo que los iraníes piensan mucho en su espacio intraestatal para que la revolución no se retrotraiga, digo la revolución islámica. Ujú. Y en el caso de Israel, seguramente esperando nuevas coyunturas de vulnerabilidad entre los árabes o los persas. Correcto. Es muy complicado, digamos, en estos momentos. Hay que esperar ver el tamaño de la reacción de Israel. Un punto más, y con esto vamos cerrando, estimado doctor. En el tema del Líbano, el ejército del Líbano, el ejército del Estado del Líbano, ¿cómo está interviniendo en este conflicto? Porque el Líbano es un país, es un Estado reconocido además, y tiene su ejército, pero a la vez tiene este grupo que no le hace caso, básicamente, que No, actúa por la libre. yo creo que digamos, Hezbollah se ha impuesto. Se dice mucho ya hace tiempo de que Líbano es un país, digamos, débil en términos de coacción y de coerción como tal. Hace buen rato el Hezbollah tiene un gran predominio, no digo solamente en las esferas políticas, parlamentarias, sino en el modus vivendi día a día. Hay sectores y libaneses, ciudadanos que están de acuerdo con Hezbollah, tenemos que decirlo, tienen mucho poder. Y entonces vemos a un Líbano como estado debilitado. No lo vemos como reacción social nacional. No vemos el primer ministro, no vemos al gobierno del Líbano actuando con el protagonismo que se podía esperar. No, el protagonista es Hezbollah. Perfecto. El protagonista es Hezbollah, que es diferente. Ese es un punto muy complicado que tiene el Líbano hacia adelante. Porque si las cosas, digamos, vuelven al statu quo, en algún momento, no sabemos cómo, cuáles van a ser las cartas del Líbano en relación a lo que le está pasando al Hamas, digo mejor, a Hezbollah. No sabemos. Entonces repito, reitero, es eh, un escenario muy complicado y muy complejo que todavía a estas alturas de la noche sigue en desarrollo, mi querido y apreciado doctor Norman. Perfecto, estimado doctor. Yo le agradezco y esperemos pues que, como usted dijo, la complejidad hace pues que vamos a ver cómo lo libera, lo lidera estos ataques Israel, ¿no? Porque tiene pues norte con Líbano, Hezbollah, mucho más al sur con el Yemen, con los Houthis, eh, dentro de su propio, prácticamente en su frontera con Hezbollah, perdón, con Hamas, y ahora con Irán, un Es estado verdad. grande. Su palabra final, estimado autor, y agradecida por su tiempo. Yo sé que usted viene ya de otros medios de comunicación también. Y bueno, como siempre, gracias por colaborar con el programa. No, por favor, solamente estar atentos, mirar, porque todas estas noticias van cambiando a cada momento y tenemos que tener una mirada holística y transversal para, digamos, opinar científicamente, no un análisis apasionado, objetivo y científico, que es lo que tu público se merece.
Y le agradezco. Muchísimas gracias por su participación. Con ustedes ha sido el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay y profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.